Para entender la complejidad de su teoría, ¿cuáles conceptos clave emplearías? Por supuesto, partir del concepto de interiorización, eh, el concepto de zona de desarrollo próximo, pero diferenciarlo del nivel de desarrollo potencial y del nivel de desarrollo real. Eh, También utilizaría o emplearía o orientaría en el concepto de mediatización, que es el menos comprendido. Las traducciones justo de lo que hablabas, que recuperan la idea de mediación, simplifican tremendamente ese concepto. Eh, Me parece que quien comprende la idea de mediatización comprende gran parte del enfoque, pero se simplifica porque mediación se reduce a acompañamiento del otro, a que el otro actúa como zona de desarrollo próximo, eh, casi solamente por estar ahí. Eh, eh, o sea, como un mediador, pero la idea de mediatización hace referencia al empleo y a la construcción de signos que favorecen la autorregulación, de signos específicos. Y esa idea es poco trabajada, o sea, son pocos los autores que han diseñado métodos específicos basados en este concepto de mediatización, que den cuenta de los signos, es decir, del análisis de lo simbólico, que permita dar el seguimiento de ese proceso de interiorización. Entonces, de todos sus conceptos, estos tres son esenciales para poder comprender su teoría. Aún así, hay otros finales de su obra, como el concepto de sentido, por supuesto el de significado, que también es importante, y el concepto de vivencia, que reflejan la parte creativa, la parte activa del sujeto y que han sido poco difundidos. Sentido y vivencia son dos conceptos centrales en la obra y que pocas veces se recuperan. En términos profundos, eh, eh, porque recuperan el carácter histórico del sujeto, la posición subjetiva, el carácter activo que en el concepto de interiorización muchas veces se simplifica por los intérpretes. Hacen creer que simplemente es pasar la imagen de lo externo a lo interno, pero en ese proceso de transformación siempre hay una parte activa del sujeto que transforma, que garantiza que no sea una copia. Entonces, si no entendemos a la par del concepto de interiorización, el concepto de sentido y de vivencia, se reduce la comprensión del modelo histórico-cultural. La idea de sistemas psicológicos, por supuesto, también es central y me parece que serían los conceptos fundamentales. De ahí se derivan muchos más, pero eh, eh, me parece que son los primeros con los que se debe de aproximar cualquier estudiante o profesionista interesado en comprender la teoría. O sea, se desprenden muchos otros. De hecho, esta idea que tú mencionas de los signos y herramientas surgen a partir del concepto de mediatización. O sea, la mediatización es a través de esos signos y herramientas. O sea, es el mundo de lo simbólico, es lo que hace referencia la idea de lo cultural, o sea, histórico, cultural, eh, eh, pero que es poco comprendido. O sea, realmente eh, enfoques, teorías que hablen sobre, o más bien continuadores directos que hablen sobre
signos específicos, es muy limitado en los términos en que Vygotsky lo plantea. Pero sí, por supuesto que es un mundo de conceptos, pero que motivan. A quienes nos gusta la complejidad, motivan para explorar, comprender y aplicar, ¿no? ¿De qué maneras aplicas su teoría en tu trabajo como docente? De diversas formas. Una de ellas es aplicando estos conceptos eh, fundamentales de mediatización. ¿En qué sentido? Para Vygotsky, el que avanzara en la asimilación una persona dependía fundamentalmente del educador, de crear las condiciones. Y yo asumo ese compromiso. En cada grupo pueden tener intereses diversos, conocimientos incompletos en un tema que supuestamente ya lo tendrían que dominar, desarrollo cognitivo en uno u otro nivel, pero el que se logre algo nuevo depende en gran medida del profesor. Eh, eh, o sea, fundamentalmente del profesor. Me parece que eso es el principal forma de aplicación, porque desde otra posición es fácil responsabilizar al sujeto no comprometido, falto de interés, y no, desde esta posición de uno depende lo que sucede al menos en el aula, en ese espacio escolar de encuentro. Entonces, para ello, pues tiene que ver la zona de desarrollo próximo y otros conceptos que desarrollaron continuadores. Hablo del caso de Galprin, quien utiliza ese concepto para describir esas herramientas y signos específicos que se necesitan para que el sujeto se apropie del contenido que está programado. Entonces, yo trato de dar todos los orientadores de asegurar por mil formas de que se avance en la comprensión, brindando esos signos, esas herramientas de diversas formas, materiales, orales, escritos, diversidad. Entonces, y estoy convencido de que justamente el mejor indicador es el desarrollo psicológico, como él lo planteaba. O sea, sí, el contenido es importante, pero más importante es que la persona se transforme. En términos psicológicos, que eso es términos amplios, en su esfera afectiva, en su esfera cognitiva. Otra continuadora de Vygotsky, llamada Bosovich, ella decía que el mejor indicador de que el aprendizaje ha traído al desarrollo es que en el estudiante surja la necesidad de actuar conforme a lo aprendido. Entonces, esa es la forma que a mí me gusta generar esos intereses, esas inquietudes, esa curiosidad por eh, seguir desarrollando, aplicando y transformarse como ciudadanos de acuerdo a lo que se va discutiendo en clase, ¿no? Que tenga una repercusión amplia. Es la forma en cómo yo lo vivo en cada momento frente a los alumnos, independientemente de la unidad en la que trabajen. El enfoque histórico-cultural busca la comprensión de lo simbólico, porque entiende que sobre esa comprensión está la transformación, o sea, la reflexión y la transformación del propio ser y del hacer, ¿no?
Entonces, como bien lo mencionas, yo no podría invitarlos a ellos a comprender el mundo sin buscar comprender genuinamente a ellos. Y me parece que ahí se da la magia. O sea, ahí se da ese contacto, ese interés por intentar o asumir un compromiso con el enfoque, pero sobre todo con la transformación social. O sea, el hecho de que ellos observen a alguien que, sin importar la diversidad, busca o intenta comprenderlos, y digo intenta porque seguramente en algunas ocasiones no lo he de haber logrado, pero, pero eso es lo que genera magia, o sea, que ellos ven que no es solo discurso, que no solo tienen que hacerlo como profesionistas o algo formal, sino que lo viven. O sea, viven la transformación en el aula, viven la comprensión, viven las posibilidades que da el enfoque. Por ejemplo, entran en una clase que es muy odiada por muchos o que genera disgusto de neurociencias o de bases biológicas o de eh, cosas para muchos estudiantes feas. Y, eh, y salen muchos de ellos con el gusto, porque lo viven desde una manera no clásica, no tradicional, no de exclusiva memorización, no de una concepción mecánica, sino intentar ligar de acuerdo a los principios dialécticos. Es decir, al estudiante de neuropsicología le hablo de lo social y al estudiante de lo social busco hablarle de aspectos biológicos en algunos momentos. O sea, para que se entienda justamente el fenómeno en su complejidad, no atomizado como tú lo planteabas muy bien al inicio, como muchas disciplinas, sino de forma holística, pero dialéctica, de todos sus componentes, de sus contradicciones, y esa forma es la que pienso que mueve a los chicos. O sea, trato de garantizar el desarrollo independientemente de dónde se encuentre cada estudiante. Que no se juegue o que no se simule a que se enseña y a que se aprende, a que se aprende, sino que en verdad yo les doy la libertad de que se expresen en contra de la teoría, en contra de los autores, en contra de los textos, pero con la intención de que reflexionen, argumenten y se comprometan. Eh, eh, en ese sentido, pienso que, por supuesto, ayuda. Y también hay que decir, o sea, uno se forma no de un solo autor, también se enriquece de otros autores. Pero sin duda, eh, hay autores con quien se comparte la visión. Eh, eh, es imposible no citar a Freire porque comparten muchos puntos de vista y, y los comparten porque ambos tienen una visión dialéctica. Si bien teóricamente y epistemológicamente eh, tienen puntos que se separan de forma importante, pero en el tipo de pensamiento eh, permiten articular muchas de las ideas. Eh, eh, y, y, y lo que en principios sociales se formula por algunos autores como Freire, puedo aplicarlos mediante métodos vygotskianos, que muchas veces
sin esos recursos serían, para mí, imposibles de llevarlos a la práctica. O sea, eh, 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 entonces, es esa posibilidad que da el enfoque, de poder articular. Vygotsky fue un lector de los autores de su época, eh, 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 clásicos no solamente de la psicología, de la reflexología, de la fisiología, disciplinas que le interesaban de manera importante. Estoy hablando de Freud, de Pablo, eh, 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 por hablar de autores, digamos, reconocidos, clásicos, identificados como clásicos en nuestra cultura, eh, pero, pero también de filósofos, Marx, Engels, Spinoza, de quienes más impactaron, eh, de Shakespeare, como alguien central también en su obra. Y bueno, o sea que nos da como una visión respecto a, al, para comprender cómo su vida fue justamente el asumir directamente, o sea, totalmente congruente con los postulados que él planteaba. Eh, y bueno, eso es lo que quería decir al respecto. Para ti, ¿qué significa ser doctor en pedagogía? Híjole, esa pregunta, por supuesto que es un motor, eh, la pregunta en sí misma, más allá de la respuesta, ¿no? Eh, eh, para mí implica el compromiso de desarrollar métodos, métodos pedagógicos que favorezcan el desarrollo psicológico en cualquier contexto. Me refiero educativo formal o no formal, porque además de la educación, trabajo en la práctica clínica. Eh, es decir, soy docente universitario, pero soy psicólogo, soy neuropsicólogo que realizo mi práctica de forma independiente y tanto en un campo como en otro, para mí ser doctor en pedagogía únicamente tiene el sentido si a mí me permite desarrollar nuevos métodos para la transformación de los colectivos con quienes trabajo. Eh, en el espacio, vamos a decir, universitario, eh, muchas veces se reduce la comprensión de lo pedagógico únicamente a la parte didáctica elemental y a la parte con el trabajo infantil. Sin embargo, el, el campo que a mí me representa, pues tiene que ver con la posibilidad de la transformación de la escuela en su totalidad y de la posibilidad o de los aportes que tiene para la transformación social. ¿Qué quiero decir? Eh, que eh, así como eh, vamos a decir, la pedagogía me aporta para llevar a cabo desarrollo psicológico, eh, la psicología también es un medio para mí para poder cumplir los fines educativos que persigo, ¿no? Entonces,
es esa comunión que, eh, que más allá de los aspectos teóricos, más allá de los aspectos de investigación, mm, eh, el ser docto en esta área es el compromiso con generar posibilidades de transformación social. Eso es el sentido para mí de ser pedagogo.